respetando ahora sí que el tiempo de cada una y de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, tanto a quienes se conectan por primera vez al espacio de vida mística de Some Christians, somos cristianos, así como para quienes ya han venido acompañándonos, caminando con nosotras y nosotros en este que ya es el segundo ciclo de charlas, de encuentros que hemos tenido iniciando el año pasado. Antes de iniciar, pues también darle la bienvenida a Javier Meloni. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto tenerte por acá y antes de darte la palabra, invitarte a que quizás nos puedas ayudar a iniciar con algún momento, pues también de silencio, que sé que a ti te gusta y también nos gusta aquí iniciar tomando conciencia de la presencia del misterio también en este momento. Solo recordarles que pues esta es una sesión de otras que vamos a tener de distintas conversaciones de este espacio de vida mística y que van a estar muy invitadas e invitados a continuar. Ya diremos los pormenores al final de la sesión, pero si te parece, Javier, ayudarnos con una entrada, después retomo la palabra y explico las cuestiones técnicas, pero sería bonito iniciar de esa manera. Pues gracias por la propuesta. Pues sí, creo que es justo y necesario comenzar así el encuentro, nuestros encuentros. Pues si queréis podemos primero otra vez cerrar los ojos para hacer este regreso a nosotros mismos. Tomar conciencia de los sonidos que nos llegan del lugar en el que nos encontramos, nuestra casa, donde fuere que estemos. Participamos todos y todas de este instante, cada cual desde su rincón del planeta. Desde el rincón suyo del universo. Reverenciando esta ocasión, este don, este regalo que se nos ofrece para compartir aquello que realmente nutre nuestra alma y nuestra vida. Poco a poco podemos abrir los ojos y mirar la pantalla. Esta pantalla que recoge esos lugares del mundo diferentes, incluso en horarios diferentes, pero que prodigiosamente coinciden en este ahora. Rostros que tal vez conozcamos, otros que no. Epifanías únicas del único. Amén. Muchas gracias, Javier, por ambientarnos y llevarnos pues a ese lugar que es desde donde queremos tener esta conversación contigo, desde este espacio de vida mística. Quisiera aprovechar también como para contar un poco del espacio a quienes por primera vez
se reúnen, pues lo acoge, digamos, Vida Mística es un proyecto dentro de un proyecto más grande que es el de Somos Cristianos, que aquí está Xavier Garí encabezando, pero que somos varias personas colaborando en las distintas líneas. Esta es una de ellas. El año pasado iniciamos con un grupo de lectura del libro de la mística de Raymond Panikkar, y en este segundo año vamos a tener una serie de conversaciones con personas que creemos, y lo poníamos así desde la primera sesión, la sesión pasada, nos pueden orientar y lo decíamos con estas palabras, en tomarnos en serio esa invitación que nos hace el misterio de cultivar la relación a través del silencio, a través de distintas prácticas en su diversidad. No se trata aquí de presentar grandes verdades, sino ni testimonios de gurús ni nada por el estilo, sino justamente qué es eso de tomarnos en serio la invitación. Un amigo también nos decía que nos acompañará en otra sesión también cómo nos ha tomado en serio el misterio, ¿no? No solamente cómo nosotras y nosotros nos tomamos en serio esta invitación, sino también cómo somos tomados y tomadas en serio por este misterio. Entonces la sesión de hoy un poco es platicar contigo, Javier, la primera parte, y dejaremos quizás la última media hora o un poquito más para preguntas, ¿no? Comentarios ya de la plenaria en torno a lo que se vaya detonando, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas también a quienes acaban de iniciar. Pues bueno, mi nombre es Elías González, estoy acá desde México, en esta ocasión desde el Golfo, más bien desde el Caribe, estamos en Cancún y de aquí vamos a agarrar un camión, un autobús a otro lado, a un pueblito, pero acabamos de llegar hace una hora al aeropuerto, teníamos el nervio de que cualquier cosa fuera a pasar, pero mira, le decía a Xavier que cruzamos la carretera caminando para poder llegar al lugar que conseguimos con internet, pero todo cuajó bien. Estamos aquí con Javier Meloni, jesuita, fenomenólogo de las religiones, mistagogo, escritor pues, de distintos libros. Ahora sí, Javier, que yo creo que la mejor manera de no tanto yo presentarte, sino pasarte la palabra quizás con una primera pregunta detonadora y a través de ahí, pues quizás ir tejiendo la conversación en torno a cómo en tu vida, tanto personal, pero en los testimonios que has visto, en el caminar de otras personas, pueblos, comunidades, tradiciones, cómo se ha traducido, cómo se ha encarnado este tomarse en serio la invitación del misterio o para experimentarlo también en la cotidianidad, una cotidianidad incluso tan aparentemente distractora del propio misterio, ¿no? Por decirlo así, o la divinidad, como le llamemos. Bueno, a ver, yo creo que hay como dos tiempos diferentes, ¿no? En el proceso, yo diría, o en mi propio proceso. Uno son momentos fuertes, momentos intensos, muy intensos, que lo toman todo, ¿no? Efectivamente, uno es tomado por el misterio, eso es así, que tampoco sabes ni cómo vienen ni cómo se van, pero vienen y se van, las dos cosas. Pueden durar más o menos tiempo, pero son puntuales, aunque eso que abren lo dejan abierto para siempre, ¿eh? Cuando se han visto o percibido ciertas cosas o sentido ciertas cosas, ya uno pues tiene unas claves diferentes, ¿no? de esa profundidad latente, ¿no? Que tiene la realidad, la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues serían un jalón, un recorrido de diferentes tipos de experiencias intensas, como decía, y al mismo tiempo un progresivo desvelamiento en lo cotidiano de ese otro lado de las cosas que está en las mismas cosas, ¿no? No está separado de eso mismo que uno vive, ¿no?
Y entonces ese progresivo desvelamiento, pues eso yo diría que es algo creciente en los últimos 10 años, diría yo. Sí, yo diría que en el último tiempo, como una década, para decir algo, esto para mí es cada vez como más importante. Eso no ni significa para nada que lo viva a cada instante, ni mucho menos. Pero sí que crecen los momentos durante el día. Ciertamente hay circunstancias que lo favorecen más que otras, donde ese desvelamiento, eso que late en las mismas cosas, se transparenta, ¿no? Y eso va dejando un halo de confianza, de serenidad, de no juicio, de agradecimiento, ¿no? De una serie de palabras amables, ¿no? Que van acompañando cada vez más, diría yo. Sí. Muchas gracias, Javier. Pues nos hablas de estas dos como momentos que mencionas, podemos distinguir en nuestra vida, ¿no? Y quizás es una invitación también a todas y a todos como hacer ese escaneo, ¿no? De nuestra historia en torno a esas experiencias fundantes, ¿no? Que también podemos llamarles, que han marcado nuestra historia, pero cómo están acompañadas o cómo también estas se pueden diluir si no las acompañamos con un cultivo posterior, ¿no? ¿Cómo se cultivan estas experiencias, Javier? Como que de pronto hoy en día, ¿no? Creo que sobre todo pues las personas jóvenes tenemos, me incluyo mi generación, como una gran sed de experiencia, ¿no? De experiencia, y buscamos experiencia a veces desordenadamente en distintos caminos, ¿no? Y a veces a mí me tocó en Sudamérica escuchar unos chamanes diciendo lo que un monje budista alcanza después de 30 años de meditación, nosotros con esta planta lo alcanzamos en un segundo frente al jaguar, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo discernir ante, digamos, experiencias fuertes, puntuales en una historia y después huecos sin cultivar, ¿no? O sea, ¿cómo y cómo se cultivaría? O sea, más bien las experiencias fundantes para que no se diluyan y no sean nada más chispazos. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que todo camino espiritual lo que busca es una transformación integral de la persona, ¿eh? Entonces, si para esta transformación integral pueden favorecer momentos puntuales, como decíamos, que son como aceleradores de alguna forma de procesos, bueno, pues eso también cada día y cada contexto histórico, cultural, pues tiene sus modos, digamos, ¿no? Sí, podríamos decir que podríamos hablar, no sé si es resumir demasiado esto ahora, pero que habría como tres grandes vías, pero bueno, quizás luego habrá que profundizar en esto, pero si de pronto podríamos decir que estaría como, y que sería más bien que tal vez propio del cristianismo hasta cierto punto, la vía devocional, que es la vía orante, que se vincula en este caso, pues, sobre todo con la figura de Cristo, digamos, ¿no? Eh, y que tiene que ver con la vida de oración, eh, que esto, bueno, en una sociedad secularizada esto ha quedado muy interrumpido. Habría que ir a los monasterios, a estos lugares donde esto se trabaja todavía en profundidad. Pero bueno, podríamos hablar de la vida devocional como mantenimiento de este fuego sagrado. Y ahí podríamos introducir pues, las prácticas también devocionales, rituales, que son propias de cada tradición, en el caso de la nuestra. Bueno, esto sería una pauta tradicional. Luego ha ido viniendo a través de Oriente, sin duda, toda la vía meditativa. Y ahí, pues, yo creo que muchos de los que estamos aquí
En esto, pues, ha marcado un antes y un después, porque, mm, porque la vía meditativa ofrece tal vez unas herramientas que la vía devocional no da, porque la devoción a veces está más ligada a los movimientos afectivos, y uno no controla estos movimientos afectivos. Y en cambio, la vía meditativa, en cuanto que es una postura, una atención a la respiración, o sea, los anclajes son muy sencillos, muy permanentes, tienen que ver con el aquí y el ahora, y estamos siempre aquí y ahora, ¿no? Yo creo que han abierto unas posibilidades eh, desconocidas hasta hace quizás 20 años, tal vez, por poner para unos ya hace más tiempo, para otros más reciente, pero bueno, también podríamos hablar tal vez de 2 décadas, aunque algunos puede ser más antiguo, y otros más reciente. Pero bueno, yo diría que ya no estamos en un esnovismo de lo oriental, y hay un cierto recorrido sí, al menos para unos cuantos de nosotros ya 20 o 30 años, donde esta meditación asidua va dando un modo de estar en el mundo y un modo de estar ante uno mismo y ante el misterio. Esto podríamos decir que sería la otra vía. Sobre esto podemos hablar. Y ahí entonces aparece todo el tema del silencio, en fin, todo eso. Y bueno, la tercera vía sería más estas intensificaciones que tal vez puedan tener más relación con la naturaleza, con experiencias relacionadas o con la naturaleza espontánea, es decir, momentos de comunión profunda con un paisaje, con un atardecer, un amanecer, un viento, bueno, o sea, relacionadas con la naturaleza, de comunión cósmica, o inducidas por sustancias enteógenas, las que fueron, pues ayahuascas, o que esto me imagino que es más corriente en Latinoamérica. Aquí en España se conoce, pero quizás no tanto, en ambientes un poco más, bueno, más concretos, para decirlo así, pero sí, podríamos hablar de estas inducciones de experiencias donde se abren cosas, pero que si luego no son acompañadas en la vida ordinaria por una práctica o devocional o meditativa, tiene el peligro de quedarse ahí, digamos, ¿no? Sin quedar integradas, ¿no? Bueno, probablemente esto se podría enriquecer más, pero me atrevería a hablar de estas 3 vías. Muchas Distinguiendo, como gracias. digo, distinguiendo en la actualidad esta distinción, ¿no? La espontánea y la inducida, ¿no? Claro. Y que a lo mejor me surge, para continuar la conversación, eh, poder, digamos, también por eso iniciamos digamos, el ciclo pasado de vida mística con un libro como el de la mística de Panikkar, para abrir la puerta a una perspectiva de, no quisiera llamarle el estudio, porque pues, no sé si somos un grupo de estudio, Xavi, ¿verdad? Quizás somos más bien pues un grupo de compartir, mm, pero sí que como esta apertura a distintas tradiciones espirituales y religiosas, ¿no? En ese sentido, ahorita como hablas, ¿no? De estas 3 vías y cómo podemos ir caminándolas, me surge la cuestión de la mutua fecundación, ¿no? Entre las distintas tradiciones. Has hablado en otros foros, en tus textos, sobre la urgencia civilizatoria en la que estamos y cómo nos necesitamos ahorita a todas y a todos, ¿no? No se trata de que en este momento, pues, una religión o una nación va a liderar, ¿no? Y apuntarnos el camino correcto, sino que hablas mucho de esta necesidad de escucharnos y de hacer el diálogo, ¿no? ¿Cómo nos podrías también hablar un poco de eso? Pero también dentro del aspecto, en una ocasión escuché a un imam acá en México diciendo, cada religión es completa, ¿no? O sea, no le hace falta nada, y al mismo tiempo eso no le implica que no se pueda abrir al diálogo y a la mutua fecundación, pero un poco lo decía como no partir desde la carencia,
¿no? ¿O cómo lo verías tú en esta mutua fecundación del diálogo? Sí, podríamos distinguir entre completo y pleno. Yo creo que cada religión es plena, pero tal vez no completa, ¿no? O sea, cada religión lleva la completud, a la plenitud, ¿eh? Pero las herramientas que tienen no son totales, no tienen la totalidad, ¿eh? Entonces, en el sentido que cada religión, digamos así, se basta por sí misma para alcanzar lo que pretende, que es esa transformación. Voy a la primera palabra, ¿eh? A esa transformación integral de la persona para esa comunión cosmoteándrica. También esto me parece fundamental. O sea, cuando hablamos de religión, inseparablemente nos referimos a las tres dimensiones de lo real, que es la infinitud divina, la concretud cósmica en el espacio-tiempo que cada cual habita y la dimensión relacional con los seres humanos con los que convivimos, ¿no? Entonces, esa transformación tiene que abrazar las tres dimensiones y cada religión lo hace, ¿eh? Y por tanto lleva a la plenitud, ¿eh? Ahora bien, cada religión es geohistórica, es decir, ha nacido en un tiempo y en un lugar y por tanto contiene los elementos de ese tiempo y de ese lugar y por lo tanto no lo contiene todo, ¿no? Entonces, en un momento de globalización, una palabra que también ambigua, si por globalización entendemos un modelo único, no hablamos de esto, habríamos que hablar de universalización, bueno, las palabras habría que matizarlas, pero bueno, entendemos lo que nos referimos, a una novedad planetaria como nunca que se nos ha dado para, por un lado, cultivar simultáneamente la riqueza de cada tradición específica, porque en el cultivo de lo específico se da lo exquisito, ¿eh? Cuando trabajamos algo con gran precisión y gran cercanía, se destilan cosas maravillosas que solo la persona que es, digamos, experta o entregada plenamente a eso puede destilar esa exquisitez. Por lo tanto, hay que continuar cultivando las exquisiteces de las singularidades, por un lado, y al mismo tiempo esta apertura para introducir los elementos que una sienta honestamente que le ayuda en ese camino de transformación, evitando cualquier tipo de ideologización. Y cuando digo ideologización, me refiero a absolutizar la propia elección, la propia propuesta, el propio camino, pensando que es la mejor, y que las demás han de pasar por ahí, o los demás. Ahí es cuando entramos o sea, en el juicio que hacemos de los demás cuando no hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Ahí cometemos errores graves, ¿no? Pero ese doble elemento de fidelidad en aquellos que sentimos que participamos desde hace tiempo en una tradición. Aquellos que ya han nacido sin tradición, que serán nuestros hijos y nietos, bueno, pues eso, tú no sé dónde te ubicas, bueno, pues habrá que ver, no lo sé. O sea, es decir, sin prejuicio, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde está situado cada cual, ¿no? Y en esa doble integración, el cultivo de lo particular para que las cosas sean bien hechas, estén bien hechas, y al mismo tiempo esta apertura que permita a cada cual hacer su propia síntesis. Yo cada vez más creo lo siguiente, tres cosas creo, bueno, creo unas cuantas, pero para ser preciso ahora. Por un lado, creo que hay una sola religión en el planeta, que es la religación con lo esencial. Hay una única religión, que es la religación con lo absoluto, con lo esencial. Esto es lo que buscamos todos, no solo los seres humanos, todos los seres vivientes. Los árboles tienen la misma religión que nosotros, las rocas tienen las mismas religiones, los astros tienen la misma religión que nosotros. Todos tenemos una única religión, que es estar religados en lo esencial. Y estar religados en lo esencial es, por un lado, la comunión de todo con todo y al mismo tiempo el desplegamiento de la radical unicidad de cada uno. Porque si cada uno es para que sea lo que es y no otra persona. Entonces, lo que nos religa auténticamente es lo que nos permite desplegarnos en la irrepetibilidad de lo que somos como humanos, pero también vuelvo a decir a la roca, al árbol, al pajarillo y al astro.
y al mismo tiempo en comunión de todo con todo. Esta es la revelación esta es la única revelación, por un lado. Por otro lado, hay tantas religiones como seres vivientes existen, ¿no? Cada ser establece un tipo de religión, por tanto hay tantas religiones como seres humanos. Y no solo seres humanos, sino seres vivientes, vegetales, animales. Cada uno establece una única religación con lo esencial, porque para eso es, ¿no? Porque si no, no seríamos. Yo creo que es algo también muy nuevo, ¿no? O sea, entender que el uno se manifiesta de una forma única en cada uno, esto es una maravilla. Esta es nuestra tarea, manifestar al uno a través de lo único que uno es. Y eso vamos aprendiendo que no se produce por posesividad, por prendimiento, sino que paradójicamente se produce por el desprendimiento, ¿eh? O sea, para alcanzar lo que estamos llamados a ser, paradójicamente hemos de soltarlo, ¿eh? Y ahí es como se da lo que somos. Bueno, ahí entraríamos en todo. Y la tercera cosa, ¿eh? O sea, una sola religión, por un lado. Cada uno es una religión, por otro, y entre medio hay constelaciones religiosas geohistóricas, que son las que conocemos, o las grandes llamadas tradiciones, o las pequeñas, que pueden llamadas pequeñas para los grandes, pero no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de, en todo caso, de difusión poblacional, digamos, ¿no? A eso me refiero al grande y al pequeño, ¿no? Bueno, y entonces ahí está pues el judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, etcétera, 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 ¿no? Que tienen, o sea, si han existido y siguen existiendo, es porque han dado voz, forma, ritos, palabra a multitudes, y bueno, y eso tiene su valor también, ¿no? Y puede ayudar, bueno, parece que ha ayudado, ha desayudado también, y ahora estamos en un momento que no sabemos si ayuda o desayuda, o bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues por ejemplo, Som Cristians, pues entiendo que es una apuesta por querer que nos siga ayudando eso que ha ayudado a la tradición a la que fundamentalmente pertenecemos los que me imagino que estamos aquí, ¿no? Porque no nos encontramos en un foro de Som budistas o de Som, no, sino que somos cristianos, ¿no? Pero ¿qué significa esto, no? Bueno, pues eso tiene que ser desplegado también, ¿no? ¿Qué significa? Como yo entiendo que es ese cuidado de lo particular, pero que al mismo tiempo este cuidado de lo particular, porque es lo que se nos ha dado, no nos encierre solo en lo nuestro, endogámicamente, sino que sea el modo que tenemos de abrirnos a la totalidad, ¿no? Bueno, y eso es siempre un equilibrio delicado. Delicado, pero realmente, bueno, creo que por lo menos a mí, me acabas de abrir un montón de perspectivas en esta. Pensaba inmediatamente en la figura más bien literaria, ¿no? Del oxímoron, pero que está tan presente en la lengua, pues en las místicas y los místicos, ¿no? Cuando hablabas, bueno, al mismo tiempo solo hay una religión, así como hay tantas como seres existen, ¿no? Como esta contradicción que en una lógica, digamos, de 2 más 2 es 4, quiebra la cabeza, pero en la experiencia, ¿no? Tiene mucho sentido. Ahora que nos hablas, Javier, de lo cosmoteándrico, quisiera aprovechar ese soga que me lanzas para ponerte una de las preguntas que comentamos antes de conectarnos. Eh, y creo que nos interesa mucho, ¿no? Porque todo lo que hemos estado hablando desde ahora, sabemos que lo vivimos en la oración, sabemos que lo vivimos en el discernimiento, en el caminar, ¿no? Pero cada vez más hay como estas preguntas, ¿no? Sobre todo, creo que cada vez surge más la pregunta en torno a la relación entre mi estilo de vida o estilos de vida impuestos por ritmos laborales en una sociedad como la que podemos vivir, con sus distancias entre los distintos países que aquí nos encontramos, pero contextos urbanizados, etcétera. Y digamos la posibilidad real, ¿no? De vivir esto, ¿no? Y ante esto, pues en el mundo surgen, como en su momento en el cristianismo surgieron, ¿no? Las primeras comunidades, como en su momento surgían
en las primeras comunidades monásticas en torno al Buda, etcétera. También distintas apuestas concretas de modos de vida distintos. Algunas les llaman las ecoaldeas, ¿no? Ashrams, no necesariamente en la India, sino en otros lados. Y que creo que tú en algún momento hablabas, bueno, en uno de tus últimos libros, de Aquí a Aquí, con mayúscula, de estas comunidades cosmoteándricas, ¿no? ¿Podrías profundizar un poco a qué te referías? ¿Te referías a nuevos modos en que grupos están forjando nuevos estilos de vida que buscan vivir esto en la actualidad? Sí, sí, efectivamente. Y te agradezco la pregunta porque me parece fundamental y la creo profundamente. Yo creo que es uno de los retos que tenemos. Efectivamente, cada tiempo ha encontrado sus modos de concretar esta llamada a lo esencial y ha tenido pues diferentes formas, ¿no? Sin duda, en el cristianismo es la vida monástica, en forma más contemplativa al principio, aunque y continúa existiendo, pero luego más activa, que sería la vida religiosa, que es bueno, ordinaria, versión masculina y versión femenina. Esto hace tiempo que está terminándose, porque pertenece a un modelo que estuvo bien en su contexto, pero que yo creo que ahora se está acabando. Y la prueba es que pues, no hay vocaciones, no es porque seamos ni nosotros peores, ni la gente sea peor, sino simplemente porque el modelo no responde a lo que en su momento proponía. Entonces, ¿cuáles son hacia dónde podrían ir estas formas, ¿no? Efectivamente, yo creo que la expresión a mí me parece sublime, digamos, ¿no? Esta palabra cosmoteándrica resume perfectamente, además de una gran belleza sonora, esas tres dimensiones que son la religión y que es la vida humana, por otro lado, ¿no? Que implica, o sea, implica, yo entiendo que estas comunidades cosmoteándricas ya están existiendo, aunque no tengan este nombre, como has dicho, las ecoaldeas, quizás acentuando un aspecto de ellas, ¿no? Quizás el aspecto tal vez más cósmico de esa dimensión, aunque también está el humano, porque de alguna manera se han de organizar, por supuesto, y bien, establecer un entendimiento y una calidad de relación para que eso perdure. Y luego, no sé en qué grado, pues trabaja en la dimensión espiritual, que me imagino que será una cosa más personal, y ahí es, bueno, eso no sé cómo, hay muchas manifestaciones en estos momentos. Pero yo creo que esto se está gestando poco a poco, ¿eh? O sea, han habido intentos, entre ellos, pues, uno en el que yo participé hace unos años, que bueno, quedó hasta donde llegamos, ¿eh? Pero eso siento que sigue estando en mí con mucha fuerza, con mucha fuerza. Aunque en estos momentos yo ahora tengo otro encargo, que es esta habitación en la que estoy, pues forma parte de algo un poco más grande, que es la cueva de San Ignacio, donde bueno, pues hubo una cueva hace 500 años, bueno, la cueva sigue estando, pero envuelto en un edificio un poco más grande, que no es exactamente lo que eso es lo que hay. Y pues vamos a ver hasta qué punto desde aquí se pueden hacer cosas. Lo que quiero decir es que en estos momentos yo no estoy disponible ni libre para esto, pero sí para pensarlo, y sí para conspirarlo, y sí para, de alguna manera, acompañarlo en la vida en que pueda. ¿En qué consiste esto que creo profundamente que el mundo necesita? Y que hay que tener el coraje, y bueno, la llamada, por supuesto, de eso, y la llamada seguida del coraje, para crear lugares, por otro lado, a donde ir a vivir y también a donde ir a morir, porque este es otro gran tema que tiene el primer mundo planteado, ¿no? ¿Qué hacemos con las residencias de ancianos? ¿Cómo nos preparamos para ese último parte de la vida
que se muere, a mí me parece de una manera deplorable y tristísima, disimulando ese paso sublime que es la muerte, sublime, absolutamente sublime, pero que eso ha de prepararse antes, ¿no? Y bueno, etcétera. Por lo tanto, comunidades para ir a vivir y para ir a morir, porque es lo mismo, donde habrían tres cosas, yo creo que es lo que... o sea, yo lo que entiendo es que habrán, ya existen, pero se han de hacer más, bueno, se han de hacer, nos hemos de poner a esto, no sé cómo, pero nos hemos de poner, y lo digo muy de verdad, a crear comunidades, sí, o sea, espacios comunes donde haya una conexión con la tierra, o sea, tiene que ser rural, de ámbito rural, no puede ser en la ciudad. En la ciudad se pueden hacer formas mixtas, pero yo concibo que esto tiene que ser en ámbito rural, cerca del ciclo de la naturaleza, de los amaneceres, de los atardeceres, del cultivo de los productos que se comerán. Hay toda una relación sanadora, inmediata, con los ritmos de la naturaleza y con aquello que trabajamos junto con ella y que ella nos devuelve y que nosotros le devolvemos a ella. Todo ese vínculo con la madre tierra hay que volver a él. Y si tenemos cantidad de lugares despoblados que están esperando que alguien regrese a ellos. Por lo tanto, sitios no faltan. Masías abandonadas, de Cataluña, que es lo que conozco, pero en muchos otros sitios también, ¿no? El campo nos está esperando para recibirnos, ¿no? De forma sagrada, para volver a esos lugares con el conocimiento de los urbanitas, porque algo hemos aprendido en la ciudad, pero creo que hay que poder regresar a ella con elementos que conocemos más, de permacultura, bioenergética. Hay muchos elementos que se han trabajado en los últimos años con una sensibilidad, o sea, donde se requiere también la sabiduría de los ancestros campesinos, pero también de cosas que en los últimos años se han descubierto, además son de carácter también planetario, toda la bioarquitectura, en fin, hay muchos temas sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, por lo tanto, la cercanía a la naturaleza, no con este modo sagrado de volver a ella, evidentemente. Cuidando la comunidad, es decir, yo creo que algo también que es nuevo en nuestra generación, entre comillas nuevo, ¿no? Pero parece que nuestra generación, aquí tomo un amplio, bueno, pues de 60 a 40, digamos, ¿no? Más o menos, más o menos. Cosa que yo creo que nuestros padres no sabían. Nuestros padres fueron, con todo el respeto por ellos, grandes analfabetos de la afectividad, grandes analfabetos de sus propias emociones, de sus propias reacciones. No sabían ni por qué amaban, ni por qué no podían amar, ni por qué gritaban, ni por qué abrazaban, por qué pegaban, no sabían. O sea, bueno, hoy en día yo creo que nosotros tenemos mucho mayor conocimiento o empezamos a tener un cierto mayor conocimiento, para ser más discretos, de esos tsunamis que surgen en nuestro interior, de dónde vienen, hacia dónde van, de dónde proceden. Todo ese cultivo de todas nuestras reacciones que son humanizadoras o deshumanizadoras, ¿no? Según cómo las veamos, ¿no? Entonces yo entiendo que esa comunidad, de modo que sea, a mí me parece que además en estas comunidades habría que preservar el espacio más privado, más o personal, o de pareja, o de familia, o de pequeño. O sea, me parece que habría de combinar el espacio más personal, más privado, con el de la aldea, con el comunitario. Esto a dos ritmos. Yo creo que parte de la crisis que tenemos del modelo religioso es por esto, porque es todo o nada. Y eso yo creo que ahora no ayuda. Parece que habría que tener un espacio, un ámbito más privado, personal o de, como digo, pareja o de familia y al mismo tiempo en un espacio mayor donde esto se comparte, como sería la figura de la ecoaldea o lo que fuere, ¿no? Y entonces se cuida y se trabaja la conciencia de la palabra que emito, de cómo recibo la palabra que me es dicha, cómo conjuntamente tomamos las decisiones, todo el tema del liderazgo, todo el tema de la erosión de conflicto, todo ese campo, ¿no? que es muy rico, que es muy complejo y que formaría parte de estas comunidades. Creo que parte de las dificultades de la vida religiosa tradicional
es que hay también un gran silencio de los verdaderos movimientos interiores. No se comparte, no hay tampoco conocimiento ni... Bueno, sobre eso yo creo que hay un déficit fuerte y en parte, todo el tema, bueno, no quiero tampoco ser simple en este tema, ¿no? Pero todo el tema de los abusos, de la pederastía, todas estas cosas tiene que ver con estas zonas ciegas, que no se han trabajado y que salen de alguna manera. Bueno, bueno, eso es porque es todo el tema de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver muchísimo con nuestros movimientos más primarios, más fundamentales, y todo eso ha estado o reprimido, o ocultado, o desplazado. Pues, ¿qué haces con eso? Pues una bomba que puede salir de cualquier manera, ¿no? Y todo eso pues hay que poderlo elaborar en comunidad, etcétera, etcétera. Eso requiere una gran madurez, ¿no?, de las personas que se pongan a caminar así, ¿no? Segundo, por tanto, lo humano. Y lo tercero, el tiempo de silencio. O sea, también creo que lo nuevo de las comunidades cosmoteándricas es que tienen, o sea, todos nos encontramos en el silencio. Todos sabemos también que el silencio no es fácil, que el silencio está lleno de ruido y de ruidos, ¿no? O sea, que el silencio tampoco es inmediato, tampoco lo es, ¿no? Pero sí que abre, o sea, y además 3 tiempos al día, esto también lo veo clarísimo, o sea, y es lo que gracias a Dios vivimos en Manlleva, y aquí, si Dios quiere, pues a partir de enero vamos a intentarlo aquí también en Manresa, con pequeña comunidad que va a empezar, bueno, veremos. Pues 1 hora por la mañana, a primera hora, 1 hora o media hora, idealmente 1 hora, pero bueno, al mediodía, y 1 hora hacia el atardecer o por la noche, también eso habrá que verlo, ¿no? Y el grupo se convoca con toda libertad, es una invitación, pero al mismo tiempo también es un compromiso, no es una obligación, nada de esto puede ser obligación, ¿eh? Es siempre una invitación. Cuando lo sagrado se fuerza, se pervierte, ¿eh? Lo sagrado no se puede forzar, lo sagrado es siempre algo abierto, y uno llega invitado a eso. Pero al mismo tiempo, evidentemente, uno se debe comprometer, porque si no, las cosas no se realizan, ¿no? Entonces, este ritmo triádico o ternario bautiza la jornada 3 veces al día en ese silencio originante y originario, donde la palabra se regenera, donde el acto se regenera, donde uno mismo vuelve a tomar esa conciencia de sí, pero desde un lugar más limpio, más libre, más liberado, etc. Y ese silencio es muy abierto, lo permite todo, permite al creyente, entre comillas, al no creyente, entre comillas, o sea, a aquel o aquella que ha sentido que siente que ese silencio le abre a ese otro lado de las cosas que decíamos antes, ¿no? Entonces, en un lugar donde esto se cultiva, naturalmente surge un modo otro de vivir, un modo otro de percibir, un modo otro de comer, un modo otro de andar, un modo otro de hablar. Todo se va transformando, todo se va transformando. Bueno, esto es lo que hoy nuestro mundo está necesitando ya. Bueno, pues nada, pues hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Eso. Sí, hay que hacerlo. O sea, hemos de tener el coraje, no con impaciencia, pero con determinación para reconocer ese anhelo y darle forma, tejerlo. Y como digo, esto ya se está dando, ya se está produciendo. Creo que nos dejaste estas palabras a modo también de invitación y de reto, de incitación para realmente plantearnos en serio esto que dices, ¿no? Y que creo que muchas y muchos estamos en esa tónica, ¿no? De qué es lo que el mundo requiere, pero que la esperanza, como bien dices, es que ya está sucediendo, ¿no? No es una utopía en blanco, no es tampoco una ideología estilo, bueno, esto es la receta, ¿no? Sino ubicada en cada cerro, en cada monte, en algún lugar se podrá sembrar trigo, acá haremos milpa. Exactamente. Exactamente, es muy abierto, el modelo es muy abierto y al mismo tiempo es muy concreto. O sea, es muy claro en las líneas básicas y al mismo tiempo
es muy permeable a cualquiera de concreción local donde eso sí, exactamente. Sí, sí. O sea, yo estoy totalmente dispuesto a conspirar por estas comunidades cosmoteándricas o sea, ya. Bueno, ya hace tiempo que estoy en esto. Lo que pasa es que la cosa ha quedado medio interrumpida y ahora estoy en otra cosa que en principio es también lo mismo, aunque ahora tiene un contexto más limitado, pero estamos en ello, estamos en ello. O sea, ya estamos en ello. En esos distintos modos, ¿no? Y justo hacia ahí va mi siguiente pregunta, Javier, no sin antes comentar rápidamente que me viste recordar los pueblos mayas aquí en México, porque creo que el gran reto es aquellas personas que hemos sido desterritorializadas, ¿no? Es decir, los pueblos mayas, sobre todo el pueblo tzotzil, el pueblo celtal, por ejemplo, muchas comunidades todavía entierran los ombligos de los niños y niñas en la tierra donde nacieron. De tal manera que cuando se presentan, estos hombres y mujeres dicen, yo tengo mi ombligo enterrado en X lugar. Y ese gesto, ¿no? Trasciende, digamos, el símbolo y realmente ahí tienen su ombligo, ¿no? Y sabemos lo que el ombligo significa para el ser humano, ¿no? Es la conexión con la madre, ¿no? Con la fuente de donde venimos todas y todos, ¿no? Entonces me hiciste recordar, eh, digamos, ese gran reto de quienes nuestro ombligo, pues inmediatamente fue cortado y casi casi tirado a la basura en un hospital, ¿no? Y la metáfora que eso tiene ya en lo concreto de nuestra vida, ¿no? Que después también hemos sido desterritorializados mentalmente, espiritualmente, ¿no? Como despojados de ciertas raíces, ¿no? Y como el reto de estas comunidades tiene también que ver o sea, lo veo en un reto del futuro, del porvenir, pero también de cómo recordamos esas sabidurías que ya sabían hacerlo. O sea, porque no se está inventando tampoco el hilo negro, ¿no? Sino que hay un amplio ámbito del recordar, ¿no? Lo que el ser humano sabe desde siempre, ¿no? Decía Gandhi, la no violencia es más antigua que las montañas, ¿no? Bueno, claro. El mismo nacimiento de una montaña es no violento, ¿no? Y al mismo tiempo poderoso, ¿no? Eso. Y yo creo que lanzaré una última pregunta de mi parte y posteriormente abriremos el micrófono a quienes nos están acompañando. Y eso tiene que ver, pues, justo con lo que ahorita estás diciendo, ¿no? En el momento en el que estás en tu vida, que ahora te han encargado estar ahí en Manresa, en ese lugar también tan inspirador, ¿no? Tenido la posibilidad de estar ahí y sentarse abajo, ahí en el Cardoner, y para quienes, digamos, tenemos cercanía con la espiritualidad ignaciana, pues sin duda es bastante potente. Y que ahora pues estás también en el acompañamiento, ¿no? De personas, tanto en los ejercicios como en la parte de la oración contemplativa. ¿Cómo es tu experiencia ahora acompañando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te has dado cuenta de acompañar, ¿no? A personas en su camino espiritual? O sea, algo que en este momento te brinque como diciendo, últimamente he descubierto esto, ¿no? Esta necesidad o esta sed o esta novedad. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Una pregunta bella, una bella pregunta y difícil pregunta. La primera cosa que constaté ya desde muy al principio es que uno solo puede acompañar hasta donde ha llegado. Esa es la ley de la montaña. Un guía no puede guiar a otros si antes no ha recorrido ese camino. Entonces, bueno, yo eso lo he gozado y lo he padecido, ¿no? Conmigo mismo como acompañado y como acompañante, ambas cosas, ¿no? Cuando fui acompañado, bueno, de hecho, también me sigo acompañando por personas que siento que son más sabias que yo y que han recorrido más que yo, ¿no?
Y entonces eso es muy, muy, muy bello cuando sucede así y muy frustrante cuando no lo es, ¿no? Cuando esperas que te vayan a acompañar a un lugar donde intuyes que hay, pero esa persona o eso no sabe, ¿no? Y entonces pues quedas a medio camino. Bueno, pues es posible que haya pasado lo mismo conmigo, como acompañante. O sea, pues yo he podido acompañar hasta donde yo he llegado, pero no he sabido acompañar hasta donde yo no he llegado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí quien se haya podido quedar a medio camino o habrá ido en busca de otro que vaya más para arriba, ¿eh? Entonces yo sé más o menos mi cuota, ¿eh? Y ahí transito por donde estoy, ¿no? Desde donde se ve camino recorrido y desde donde se ve también camino por recorrer, ¿no? Ese. Entonces, bueno, en el problema del acompañamiento, pues hay pues sí, todo el tema de las proyecciones, expectativas, idealizaciones. Bueno, pues nada, hay que ser consciente de que todo este juego de proyecciones está, porque forma parte de la condición humana, con la figura del acompañante más, ¿no? Porque hay una cierta idealización de... Porque sí, uno sí que se siente en muchos momentos que viene una palabra inspirada en ese momento para esa persona, para esa situación, pero que uno transmita o le atraviese una palabra inspirada no significa que uno la encarne, ¿eh? Uno la vehicula, pero encarnarla no es lo mismo que vehicularla, no es lo mismo que encarnarla, ¿no? Bueno, yo entiendo que quien lo encarna plenamente es una persona realizada, ¿eh? Yo no siento que sea una persona realizada, siento una persona en camino, ¿no? Y en ese camino, pues sí que experimento momentos de mucha, bueno, de momentos de conexión y que aparece una palabra inspirada para esa persona en la medida en que uno pues se deja traspasar por eso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es un tema muy bello y muy delicado también por el tema que decía de las peligro de las idealizaciones y entonces cuando se pasa de la idealización, entonces a la denigración, ¿no? Entonces al rechazo, bueno, porque todos en algún momento también no está matar al padre, bueno, pues formas parte de ese proceso. Si la persona te ha idealizado, pues has de dejar que se derrumbe la imagen. Bueno, y entonces después que quede la persona más allá del personaje, ¿no? Bueno, esos son procesos también que hay que recorrer y hay que pues, saber qué suceden, tanto porque a mí me han sucedido en forma, cuando yo me sitúo desde el acompañado o cuando entiendo que eso me sitúan desde el acompañante, bueno, que todas esas cosas que... Pero es una preciosidad, o sea, el acto de confianza mutua que se produce en un acompañamiento es una maravilla, ¿no? O sea, ahí se produce una teofanía, ¿no? Cuando yo por eso siempre comienzo en silencio, porque que es un acto sagrado, ¿no? Entonces es dejar que se revele. Ese encuentro tiene un elemento revelatorio, ¿no? Por el hecho de encontrarse. Y eso va más allá incluso del acompañante y del acompañado. Eso es una gracia que se produce en el encuentro y que si ambas personas están abiertas, pues ahí se produce algo muy bello, ¿no? Y eso, pues sí, forma parte del camino del acompañamiento. Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Javier. Pues creo que con eso que ya creo que nos dejas lleno de cosas para rumiar, para orar, para reflexionar. Me gustaría ahora yo, digamos, salir a segundo plano y más bien invitarles, ya saben, creo que ya, para bien o para mal, la pandemia nos ha entrenado mucho para las sesiones virtuales, entonces, ya saben cómo levantar la manita y cuestiones por el estilo, si tienen algún comentario, pregunta. Claramente no está de más también subrayar la importancia que pues el comentario sea o la pregunta muy puntual para que tenemos unos 30 minutos más o menos. Entonces, si alguien tiene algún problema técnico y no puede hablar, puede escribirlo en el chat y con mucho gusto lo puedo leer. Entonces, ahora sí, ¿quién se anima? Por allá, Tere Valenzuela, adelante. Bueno, hola Javier. Primero que nada, agradecerte muchísimo siempre tu tiempo, tu espacio, tus libros, tu grandeza de sabiduría que me ha acompañado en mi camino también como maestra con mis alumnos.
tus libros y todo tu trabajo. Bueno, agradecerte y también el tiempo de hoy, que la verdad es súper valioso. Y recogiendo un poco las 3 vías, quería como preguntarte si están entrelazadas de alguna manera, porque pues todas, no solo se queda uno con la devoción o solo con la meditación, o porque pues de alguna manera te van acompañando las 3, porque tienes también pues experiencias con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, pues, mi pregunta es, pues, ¿cómo nos narrarías un poco entrelazar las vías que están? Y una cuarta, y bueno, juntando esta pregunta, me gustaría que me platicaras la vía dialógica también, que nace de alguna manera, bueno, de la experiencia del desvelamiento, de estas experiencias y de este camino hacia el misterio, pues en ese despertar que vas caminando, de alguna manera, aprendes a vivir o a tratar de vivir desde el corazón, lo que te permite un encuentro con los otros, o sea, se va desvelando en el camino, pues sí, un proceso que sí te va abriendo, que te va dejando una relación más cercana con los demás, más de confianza, como también decías ahorita, y esta confianza, pues que te va haciendo crecer en confianza, te va a permitir también crecer en tu relación con los demás, ¿no? Y por tanto, pues también entras en una forma dialógica con los otros, de acontecimientos diferentes que te van despertando, que se convierte también en una vía transformadora, reveladora, porque estás de ojos abiertos, digamos. Entonces también yo me gustaría ver si lo consideras también una vía, este diálogo, este encuentro, y que también se pudiera unir con las otras. Bueno, te lo dejo. Muchas Sí. gracias, Javier, por todo. Vamos a ver. Todo son vías, todo, absolutamente todo es una vía, ¿eh? O sea, yo creo que la gran oportunidad, por decirlo, para ponerlo en reto, ¿eh? El reto es más, quizás masculino, oportunidad es una palabra más femenina, ¿eh? Bueno, eso en los géneros antiguos, ahora en los contemporáneos ya no sé cómo va esto, pero bueno, bueno, disculpad, lo que quiero decir es que, o sea, todo, absolutamente todo, contiene el otro lado de sí mismo. Y ese otro lado de sí mismo es lo que llamamos el misterio. O sea, eso inabarcable, inagotable, que cuando a uno le roza, le abre. Entonces, todo está abierto, ¿no? Cuando uno está abierto, ¿no? Esa primera clasificación que hemos hecho, podríamos decir que la vía devocional, entre comillas, tiene que ver con la vía del corazón, que la vía de la naturaleza tendría que ver con la vía corporal perceptiva, y la vía meditativa, hasta cierto punto, tendría que ver con la vida de la consciencia, de la autoconsciencia. Bueno. Pero esto es una forma de decirlo. Bien, claro, en la relacionalidad se va produciendo un progresivo proceso de desarmamiento, ¿no? O sea, todos somos seres blindados, ¿no? Y ese blindaje, que es una capa protectora porque hemos sido heridos en lugares muy desconocidos para nosotros mismos a través de nuestras figuras paternas y maternas, a las cuales estamos absolutamente a merced de ella cuando somos fragilísimos en la piel de nuestra alma, esas heridas quedan de algún modo para siempre, porque son protecciones ante un dolor insufrible si no nos hubiéramos protegido. Pero esa misma protección nos constriñe. Entonces, en un proceso de apertura, ¿no? O sea, pasar del movimiento defensivo al movimiento oblativo, al don de sí, va produciendo relación, claro que sí. Entonces, en la relacionalidad con el otro,
donde ya no me he de defender, sino que puedo acogerlo en ese mutuo desvelamiento, ¿no? O sea, todo encuentro, cuando es auténtico y tenemos experiencia de eso, cuando se produce, el otro, al revelarse a sí mismo, me revela a mí. Es una mutua revelación. Todo encuentro está llamado a ser una teofanía, una revelación de lo divino que hay en ambos. Bueno, cuando eso se da, bueno, pues eso es una gran fiesta para el corazón, ¿no? Bueno, por lo tanto, pues sí, la vía dialogal evidentemente que es una de las que tenemos ahí para ir creciendo, irnos entretejiendo, creciendo y entretejiendo, ¿no? Sin confundirnos, ¿no? Sino revelándonos es todo lo contrario de confundirse. Porque cuanto más me abro al tú del otro, más ese tú es inabarcable por mí, porque ya no es una proyección de mi yo, sino que ese tú es decíamos, ¿no? Una manifestación única del único. Por tanto, ese tú en el que estoy es irreductible a mí. Y cuando eso no es una frustración, sino que se convierte en una bendición, en una celebración, qué maravilla, ¿no? Eso en la pareja, en la familia, en la comunidad, bueno, pues en los diferentes ámbitos de nuestras relaciones. Por eso, perdón, cuando en la contemplación, en el camino contemplativo que practicamos aquí, o varios de los que estáis aquí lo conocéis, ¿no? Cuando después de un día de silencio, al final del día compartimos cómo ha ido el día, ¿no? La compartida que se dice, ¿no? Qué bello lo que surge, qué bello, ¿no? Porque hemos estado abriéndonos durante todo el día y entonces tanto la palabra que brota de uno en lo que comunica también ha destilado su propia palabra, como la palabra que uno escucha de quien se está comunicando. Eso es que es para, al final de cada intervención, pues por eso hacemos este gesto, ¿no? O sea, me postro, me inclino ante la presencia divina que hay en ti, ¿no? Ojalá eso lo pudiéramos hacer en todos los encuentros, ojalá, ¿no? Pero tenemos demasiado ruido, demasiada velocidad, prejuicios que nos impiden sorprendernos respecto del otro, o heridas de las cuales nos protegemos y nos sentimos fácilmente ofendidos. Bueno, todo eso. Sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Tere, por la pregunta. ¿Alguien más quisiera? Damián Casado González, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no conozco casi su figura, ni he leído nada de usted. Tengo referencia de usted desde hace muy poco y no conozco prácticamente nada de lo que usted transmite, ¿no? Entonces me resulta difícil poder, o sea, conocer un poco más del tema, ¿no? Pero me gustaría comentarle la dificultad que yo creo que hay, observo, incluso he leído en algunos autores, ¿no? La dificultad que hay entre, digamos, la experiencia y comunicar esa experiencia. Muy pocas personas consiguen conectar con esa experiencia. Es decir, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Es como que hay una desconexión entre lo que uno transmite y lo que el otro recibe, ¿no? Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cómo cree usted que se debe hacer esa conexión? ¿De una manera clara y franca o debe ser poco a poco? Porque las personas, como usted dice, estamos muy desorientados o estamos con preocupaciones, ¿no? Entonces, no sé cómo se hace ese acceso, ese encuentro. Gracias perdón, ¿habla desde México, España? ¿En qué lugar del mundo se Hablo encuentra? desde Galicia, Galicia, España. perfecto. Pues gracias para ubicarnos, a ver desde dónde viene Galicia. Pues qué tierra más bella. ¿De dónde Galicia en concreto? Estoy en las montañas de Ourense. Oh, qué maravilla,
Qué maravilla. cerca Bueno, de la Ribeira Sacra. qué preciosidad. Bueno, entonces vamos a ver. Si entiendo bien su pregunta, o me gustaría comprender mejor su pregunta, porque se refiere a una cierta frustración en la comunicación, ¿no? En la transmisión, de lo ordinario o de lo extraordinario. Quiero decir, cuando se refiere a que esta cierta frustración la ha tenido cuando ha querido hablar de cosas hondas de su experiencia que no han sido comprendidas, o se refiere que en general cuando usted quiere comunicarse, pues siente que la otra persona, sea quien sea, no acaba de entender en general. ¿Me explico la pregunta? Sí, sería un poco lo primero, ¿no? De lo extraordinario, digamos así. Bueno, claro, Sí, es importante poderlo comunicar a alguien que pueda entender de lo que se está hablando, porque si no lo puede situar, es imposible que lo pueda acoger, ¿no? Entonces sí hay que poder tener interlocutores adecuados para cada tema, para decirlo así, ¿no? Y entonces en el ámbito del misterio, de la mística, si la otra persona no sabe un poco, o sea, no tiene un poco de experiencia, de familiaridad con este registro, pues claro, lo va a entender todo de un modo totalmente equívoco, digamos, ¿no? Entonces, claro, no sé qué oportunidad tiene usted de comunicarse para poder, porque al comunicarnos, nuestra experiencia se clarifica, se confirma, se modula, y eso es muy importante. La comunicación de la experiencia es muy importante, claro que sí. Y entonces es verdad que uno queda frustrado cuando esa comunicación se hace y entiende que uno ve que la otra persona no la ha entendido, entonces se cierra más, porque si hago el riesgo de el esfuerzo de abrirme y resulta que todavía queda más frustrado, pues uno pues se va acorralando y acaba no comunicando, ¿no? Entonces es importante poder tener con quién comunicar esto para confirmarlo, verificarlo, desplegarlo, identificarlo. Sí, la comunicación es importante y por lo tanto muy delicado con quién se comunica, porque eso puede ayudar o dañar, digamos, o encerrar, ¿no? ¿Respondo un poco a su inquietud? Parece que sí. Gracias, gracias, Damián, también por esa importante pregunta. Y está Carlos Corona. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, y buenos días a todos. Te hablo desde Puente Grande, Jalisco, la casa de ejercicios donde has estado, este Sí. arbolote grandote donde Maravilla, recuerdo tus maravilla. pláticas. Y coincido contigo en esto que hablas como del nuevo modelo de volver a la conexión a la tierra, a los ciclos de la naturaleza, al aspecto rural. Pero me da la impresión de que esa sería una opción como muy, para muy pocos, puesto que la mayoría vivimos en un contexto urbano. Y yo digo, bueno, la pregunta es, ¿qué opciones tenemos de crear nuevos modelos desde lo positivo y lo negativo que es de nuestras sociedades plenamente urbanas, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Bien, pues ahí, aquí, bueno, pues si lo leyéramos cosmoteándricamente, ¿no? A una respuesta cosmoteándrica es cierto que no todo el mundo puede hacer esa ida al campo y no es fácil y ciertamente que no es inmediato ni mayoritario, eso es cierto. Bueno, pero a mí habría como tres cosas, digamos, ¿no? Vamos a ver. Una es el ritmo diario de meditación en casa, o sea, esto es básico, absolutamente básico, porque somos seres diarios, ¿no? O sea, esto lo he dicho muchas veces y es que además lo creo profundamente. Un día es un microcronos, en un día está todo, está nuestro nacimiento y nuestra muerte. En las 24 horas de un día se produce toda una vida. Entonces, nacemos al despertarnos y morimos al acostarnos. Y a lo largo del día hacemos todo un recorrido. Entonces, si el microcronos, que es un día, lo cuidamos de modo que en su apertura y en su cierre
esté bautizado de silencio, sumergido en el silencio. Cada cual verá cuánto tiempo necesita para ello o cuánto tiempo puede para ello, ¿no? Idealmente, habría de poder ser 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche, idealmente. Luego, podemos estar cansados, hay 1000 cosas, pero para que las cosas sean, los amarres sean fuertes, tenemos que darle tiempo fuerte, porque si no, se nos va, ¿no? De 24 horas al día, 2 horas, no es mucho. Bueno, necesitamos, luego unos necesitan dormir más, otros necesitan no dormir menos, eso también en función de necesidad de dormir, y eso también hay que escuchar el cuerpo y no forzarlo, porque entonces se paga por otro lado. Bueno. ¿Por qué? Bueno, por lo tanto, el tiempo explícito de meditación. Pero claro, ese tiempo explícito se da para que eso lo impregne todo el día. Todo el día está llamado a ser meditación. Bueno, eso lo deseamos, pero sabemos que no, lo difícil que es, ¿no? Bueno, entonces, las comidas, ¿cómo comemos? ¿Qué comemos? O sea, el tema de la comida es muy importante también. Tanto por lo que ingerimos, porque nos hace bien o no tanto bien a nuestro cuerpo y todos los efectos que tiene nuestro cuerpo lo que comemos, como en el modo de comerlo, ¿no? Con atención, con reverenciación, masticándolo, o sea, convirtiéndolo en Eucaristía, ¿no? 3 veces al día, al menos 3 veces al día, hacemos una Eucaristía, digamos, cósmica, ¿eh? O sea, alimentos que entran en nosotros y se convierten en nosotros para ser más nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras comidas? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Con quién? Claro, el problema es con quiénes comemos. ¿Van a estar por la labor o no van a estar por la labor? Bueno, pues en general no estamos por la labor a no ser que estemos solos, ¿no? Y cuando estamos solos también podemos estar muy distraídos, viendo la tele, poniendo radio o contestando el WhatsApp estos, ¿no? Bueno, en fin. Es decir, que cada día, en cada día hay diferentes momentos, que son muchos. Otra cosa importante que suelo decir y que creo que a mí me ayuda mucho, cuando lo consigo hacer, que también me distraigo, todos los comienzos y los finales de cualquier cosa. Ir a la ducha, agradecer el agua que va solo levantando algo o girando, va a salir agua, y va a salir agua con la temperatura que uno quiera. Esto es un prodigio. Sí, tendríamos que caer de rodillas cada vez que nos duchamos, ¿no? O sea, pero qué maravilla. Eso es una ducha sagrada, o no, o banal, ¿no? Que sea banal o que sea sagrado, a lo largo de todas las vestirnos, desvestirnos, tomar el ascensor, no tomarlo, coger el auto, no tomarlo, el autobús, el metro, todo en la ciudad. No es un prodigio que vivamos 1 millón, 2 millones, 3 millones, los que sean, los que vivamos juntos. Podríamos estar mucho peor con lo mal que estamos todos. Podría haber muchísima más barbarie. Y dentro de todo, pues no está mal dentro. O sea, cuando yo voy al metro, ahora voy poco al metro porque estoy en Manresa, pero cuando voy al metro de Barcelona, quedo admirado. O sea, la gente es buena. La gente entra, la gente sale, se aparta cuando tiene que salir, todo el mundo con mascarilla, caras cansadas, criaturas. ¡Qué maravilla! O sea, esas son multitudes que uno no volverá a ver en su vida, porque no se va a cruzar probablemente jamás con las personas que están ahí. Eso se puede convertir en oración, ¿no? Es decir, pero para que esto sea así, si uno no se da un tiempo significativo diariamente donde puede separarse de la inmediatez y, bueno, pues todo eso requiere una atención, una atención, sí. Bueno, no he respondido mucho, pero por ahí. Muchas gracias, Silvia Clara. Gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. Luzma, tienes la mano levantada. Perdón, he dicho, me he olvidado de algo más. Adelante. No, porque he hablado solo de un aspecto y cosas que todavía no nos hemos puesto a hacerlo, ¿no? Pero
en nuestros balcones podemos plantar papas, tomates, podemos, o en los terrados de nuestra casa, o en el solar de al lado con los vecinos. O sea, hay una posibilidad poco a poco de ir reconvirtiendo nuestros espacios de cemento en pequeños huertecillos, en pequeños lugares donde aprendemos a cómo se desarrolla un fruto. O sea, hay posibilidades, tanto en el espacio de la misma casa como en el jardín de nuestras comunidades, si estamos o en Manresa o en Puerto Grande, o bueno, o en estos locales que cada vez hay con una cierta sensibilidad, ¿no?, de lucha vecinal, digamos, para que ese solar no se construya una plazadura o una otra barbaridad de estas, sino que se convierta en un huerto. Bueno, estas cosas se están dando ya, también en la ciudad, ¿no? Bueno, pues estar atento a estos movimientos que sí que pueden ir cambiando, modificando un poco el paisaje duro de cemento y hierro sí, de nuestros barrios, ¿no? Podemos irlos verdeciendo. Gracias, Javier. Y como dato interesante, La Habana, Cuba, ciudad, cosecha buena parte de su comida dentro de La Habana, ¿no? Entonces es un ejemplo de la agricultura urbana, sin duda. Pues, efectivamente. Luzma, adelante. Gracias. Buenas tardes, Javier. Pues muchas gracias también por esta charla tan interesante, tan amena y sobre todo pues que nos llena de mucha sabiduría y conocimiento. Yo te quiero preguntar acerca de las heridas que hablaste al final, ¿no? Que podemos ser revelación, como todos somos iguales, dentro de una herida podemos ser revelación de lo contrario de un conflicto. Estuve también en una plática, en una charla que diste acerca del perdón con la comunidad de oración del Padre Satirka. Y te quiero preguntar aquí la diferencia entre lo que es perdón, si es llevar un proceso de perdón, y lo que es, pues conforme a la oración, meditación, o unirlas. ¿Cómo podría ser una sanación de esa herida? Esa es mi pregunta, ¿cómo? Bueno, son temas muy delicados, ¿no? Muy delicados, pero muy, muy importantes, claro que sí. Vamos a ver, digamos que toda herida está provocada por algún tipo de, digamos, de agresión o de violencia, bueno, de un modo u otro. Entonces, el perdón tiene que ver con la relación, con la persona que ha provocado esa herida. Y eso, digamos que el perdón forma parte del proceso de sanación, pero no es toda la sanación. Hay más camino por recorrer que no solo atañe al perdón. Porque la herida ha abierto cosas en mi propia vulnerabilidad, ha abierto cosas en mi propia biografía, ha abierto cosas que estaban pendientes de antes de esa relación. En la herida hay diferentes elementos que a través de esa herida se han puesto de manifiesto y que es la ocasión de poderlos sanar, de las cuales la agresión que haya provocado la herida forma parte de ese proceso de sanación. Pero hay más elementos a tener en cuenta. Uno de ellos, claro, si esa herida claramente está provocada por una relación, evidentemente que perdonar, y además no es lo mismo perdonar que reconciliar, porque el perdón puede ser dado por mí sin que la otra persona dé su perdón. En cambio, en la reconciliación sí que hay un camino por las dos partes, pero a veces esto no se produce. Uno puede otorgar el perdón o esa persona ya ha muerto o jamás la va a conocer. En la reconciliación sí que se produce un reencuentro, con lo que es mucho más delicado, porque además, bueno, es un tema muy, bueno, sabemos que todos los procesos de reconciliación son complejísimos, ¿no?
Pero lo que quiere decir es que el perdón forma parte de uno de los elementos de sanación, pero no hay más elementos a tener en cuenta que no solo el perdón. Eso es lo que quisiera decir. Lo que pasa es que a veces el perdón es la condición de posibilidad para que pueda empezar a haber sanación. A veces el perdón está al comienzo y otras veces el perdón está al final. Depende. O el perdón se va produciendo poco a poco en la medida en que va aumentando la conciencia de aquello que está llamado a ser perdonado y de aquello, en cambio, que depende de mí, que no depende de la otra persona. No sé si me explico. Pues sí, sí. Pero yo también, mi pregunta iba también, obvio, es necesaria la meditación para que haya un perdón completo, ¿no? ¿La meditación? La meditación, la oración. Bueno, es decir, vamos a ver, lo que da la meditación, supuestamente, porque tampoco es una garantía, pues hay aparentemente grandes meditantes que quedan a medio camino, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, entendemos que lo que la debería dar la meditación, sabiendo que tampoco es una garantía, pero bueno, entendemos que es un medio muy propicio, es la conciencia, la amplitud de conciencia. Va dando cada vez mayor autoconciencia. Y en la medida que somos conscientes de los movimientos internos que se producen en mí, como de los elementos externos que actúan en cualquier momento, como de esa inmensa, infinita y silenciosa presencia que lo contiene todo, en la medida en que crecemos en conciencia, el perdón adquiere mucha mayor profundidad, digamos, ¿no? Ya, entiendo. Muchas gracias. De nada. Gracias, Luzma. Pues tenemos la mano levantada de Xavier. Después de tu intervención, Xavier, si estás de acuerdo, vamos a hacer un cierre retomando algunas cuestiones, invitando a las siguientes sesiones y finalizaríamos el mismo espíritu que nos invitaste, Javier, para, así como diste inicio, ahora que nos ayudes a cerrar también el espacio. Pero ya todo eso después de escuchar a Xavier Garí. Adelante. Gracias, Elías. Por supuesto que sí, de acuerdo en todo. Javier, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y todo lo que nos compartes. Yo tengo dos preguntas, una un poco provocativa, ¿no? O provocadora para un poco situarnos mejor y otra más descriptiva. La primera es, cuando has comentado 3 elementos que eran necesarios para una nueva manera de vivir y de vivir en comunidad y de vivir en nuestra espiritualidad, en el punto 3 decías, y entre medio de esa religión que se religa con todo, etcétera, y de otras religiones que están en cada ser, y entre medio hay grandes religiones geohistóricas o tradiciones religiosas que conocemos y han dado voz y entidad a personas y multitudes. Y eso ha ayudado, ha desayudado, y a veces estamos en un momento en que no sabemos si ayuda o no ayuda. Lo importante es abrirse, desplegarse, etc. La pregunta, por tanto, es, ¿qué hacemos entonces con las religiones? Es un poco provocativa, pero un poquito para que también todos los que hemos nacido a la espiritualidad gracias a la religión, ¿cuál es la posición que hemos de tener o cómo la religión puede seguir alimentándonos o de qué tenemos que liberarnos para seguir en ese camino espiritual, ¿no? Y lo segundo es que has comentado sobre esta comunidad que va a nacer de meditación, ¿verdad? En enero, en concreto en Manresa. No sé si podrías explicarnos un poquito más por si hay quien pues, quisiera conocerlo o recrearlo en otros lugares o hacer algún seguimiento. En fin, eran mis 2 contribuciones. Y reitero mi agradecimiento, Javier, por tu tiempo. Gracias. Bueno, respecto a lo primero, bueno, pues estamos caminamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir caminando. Entonces, pues uno tiene que discernir con toda verdad, con toda libertad,
aquello que le ayuda a seguir caminando y le nutre de aquello que carga inútilmente y que le aplasta, ¿no? Es decir, no podemos discernir si mi práctica concreta en la religión en la que estoy, en este caso la cristiana, ¿qué me nutre de eso? Para ser más verdadero, para ser más humano, para ser más, bien, un ser para los demás, para todo eso, digamos, ¿no? Para esa transformación que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que me nutre? ¿Y qué es lo que me intoxica o no aporta nada? Bueno, pues, no sé, eso dijo Jesús, ¿no? O sea, el hombre no está hecho para el sábado, sino que o sea, el sábado no está hecho, bueno, lo que dijo, en el orden que fuera, lo del sábado, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo mismo, lo mismo, ¿eh? Entonces, esa libertad es nuestra libertad, no es solo la libertad de Jesús. Él fue libre para que nosotros seamos libres, no para que le repitamos, sino para que le recreemos. Y entonces la recreación no es repetición. Cuando repetimos, estamos cargando cosas totalmente cáscaras, cáscaras de nuez o cáscaras de avellana o de cualquiera cosa que ya no contiene el fruto, ¿no? Lo que interesa, y la cáscara ha hecho su función, pero la función de ¿qué? De dar fruto. Cuando ya tienes el fruto, ¿para qué vas a ir con la cáscara? Bueno, pues entonces poder discernir el fruto de la cáscara. Pero eso, como está vivo, pues hay que discernirlo en cada momento. Y lo hemos de poder discernir cada persona, y lo decimos también en comunidad. Es muy bello caminar en comunidad. Y las comunidades son legítimas, no solo legítimas, sino necesarias. O sea, las comunidades son encuentros de afinidades, ¿no? Y como este foro, pues claro que sí, está muy bien. Entonces uno siente que se habla el mismo lenguaje, que hay la misma sensibilidad, pues eso es precioso, está perfecto. Las comunidades de contemplación, o sea, en estos momentos habría que matizar, ¿no? Que no es solo la religión en abstracto, sino que al final uno pertenece a una comunidad determinada que se nutre de los elementos de esa tradición, pero en una comunidad que le ayuda a discernir, le ayuda a celebrar, le ayuda... Bien, pues sí. Y entonces la comunidad también es un espacio de discernimiento. Pues se discierne en cada momento. Pues sirve, no sirve, ayuda, no ayuda, como la vida misma. O sea, no anticiparse. Si vivimos plenamente en el presente, en cada momento presente contiene su propia verdad y su propia libertad. Pues en cada momento lo discerniremos. Porque adelantarnos a mañana, a pasado mañana, es que cuando cambien de papa, bueno, pues ya cambian de papa, de momento no lo han cambiado, pues estamos con lo que hay, digamos, ¿no? O sea, ya lo veremos. Y luego cuando se cambia de papa, pues uno puede escuchar o no escuchar, leer o no leer, o sea, no, ya no nos sentimos obligados, ¿no? Entonces, cada momento requiere esa plena atención, esa plena conciencia. Y la comunidad está bien porque ayuda a confirmar, a celebrar, a interpelar. Bien, sí, por eso estamos en comunidad, sí. Eso respecto a lo primero. Y respecto a lo segundo, te lo contestaré de aquí a un año. Todavía no hemos empezado. Creo que hay que recorrer, no quiero adelantarme. De aquí a un año veremos a dónde hemos llegado, si hemos llegado a alguna parte, si no, por tanto, lo anunciaba pues por comunicar, pero no hemos empezado, por tanto, eso requiere tiempo. De aquí a un año, te lo responderé si Dios quiere de aquí 2, de aquí 3, iremos caminando y en la medida en que eso vaya dando, pues ya veremos si da vida o no da vida. Al final ese es el signo, ¿no? Eso da vida o no da vida. Muchísimas gracias, Javier. Y en ese mismo espíritu de dentro de un año y el ir caminando, pues también ojalá dentro de un año podamos reencontrarnos también aquí en este espacio de vida mística. En este momento, pues como coordinador me toca agradecerte también, sumándome a las voces de todas y todos. Si estuviéramos presencialmente, este es el momento en que nos daríamos un abrazo, entonces también te lo mandamos fuerte, muy agradecidas de que nos hayas brindado esta hora y media de tu tiempo. Y solamente como antes de pasarte la palabra para que nos des el cierre y quizás algo final que quisieras compartir, recordarles que, bueno, con esta sesión terminamos
las sesiones de vida mística de este año. Hemos tenido 2. Este video, como el anterior, está disponible en el canal de YouTube de Somos Cristianos. Ahí lo podrán ver si quieren reescuchar algo, profundizar, tomar notas, cualquier cosa. Los materiales están disponibles. También se cuelgan en la página web de Somos Cristianos. Y nuestras próximas sesiones, vamos a tener 3 el próximo año, en febrero, con Teresa Valenzuela aquí presente, ¿no? Y muchas gracias también, Tere, por tu tiempo y estar acá. En abril con Juan Carlos Lapuente y finalmente en el mes de mayo con Miriam Subirana. Quizás algunos nombres suenan más allá en España, otros acá en México, pero pues son amigas y amigos del espacio que también nos van a compartir en esta misma tónica, ¿no? Tomarnos en serio esta invitación. Todavía no tenemos las fechas, es decir, días exactos de estas 3 sesiones, pero se las vamos a hacer llegar en enero a más tardar, ¿no? Para que estén listas y listos y nos acompañen. Muchísimas gracias de parte pues, de Somos Cristianos, de Vida Mística, de Xavier Garí, yo, Elías González, y pues, sobre todo también a cada una y a cada uno de ustedes, Javier Meloni, por acompañarnos el día de hoy. Y pues te paso la palabra, Javier, si nos ayudas a cerrar también este momento. Quisiera ayudarnos a no a cerrar, sino a abrir todavía más, ¿eh? O sea, a dejarlo radicalmente abierto, porque todo está abierto, ¿no? Porque cada instante está abierto a una profundidad indecible de sí mismo. Y si estamos disponibles ahora mismo, ¿no? Cerrando un momento los ojos si nos ayuda, sentir este momento. Somos los mismos y al mismo tiempo ya no somos los mismos que hace 1 hora y media, cuando hemos empezado este silencio. Podemos agradecer las conexiones internáuticas que han hecho posible este encuentro. A los productores de pantallas, a los instaladores de enchufes y cables, a los ordenadores que cada cual tiene en su habitación que nos ha permitido comunicarnos. A la misteriosa condición planetaria que hace que en cada sitio sea 1 hora diferente y al mismo tiempo sea la misma hora para todos. Al infinito misterio de lo que vamos a celebrar de aquí 6 días o 5 días, esa natividad, ese nacimiento de lo eterno en el corazón de la historia, volviendo a nacer de nuevo, naciéndonos en nosotros, siendo nacidos en quien nace. Pues feliz con nacimiento. Muchas gracias. A vosotros, a ustedes. Gracias por las preguntas, buenas, muy buenas preguntas, por el espacio de Som Cristians, Xavier. Y con algunos nos conocemos, pues un abrazo y besos. Con los que no, pues también los mismos abrazos. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao.